Saludos, bienvenidos a la Quinta Pata Debate. Hoy tenemos una entrega más de los documentos referidos a la lectura literal del Antiguo Testamento. Quienes no los conozcan o este video que están viendo ahora sea el primero de este grupo de documentos, los invito a encontrar en mi canal este grupo de videos, esta subcarpeta que se llama Biblia y Textos Antiguos, donde ya hay seis entregas. Y bueno, esta sería la número 7. Como siempre, antes de entrar redondamente en el tema, hacer la típica advertencia que hago en todos estos documentos, para aquel incauto que caiga por primera vez aquí en este, ¿verdad? Y bueno, pensando que voy a hablar de religión, se encuentre con que todo lo contrario, y probablemente cosas que tratemos acá, que digamos respecto al Antiguo Testamento, a algunas personas le puede causar angustia, molestia, enojo, pueden sentir que flaquea su fe cuando se cuestiona o se ve desde otra óptica los versículos vertidos en los diferentes libros, principalmente el Antiguo Testamento. Como siempre digo, aquella persona que busque una verdad total en estos documentos, o que busque algo que tenga que ver con la fe, bueno, no los invito directamente a no continuar viéndolo porque no van a encontrar ninguna de estas dos cosas. Yo no hablo de fe, ni hablo de espiritualidad, pero sí leo, o me dedico, o estudio el Antiguo Testamento desde el punto de vista de la lectura literal, libre de todo lo que sea ese velo teológico dogmático que la mayoría de los occidentales tenemos respecto a estos textos, ¿verdad? Siempre digo que la mejor victoria que ha logrado el cristianismo, la religión judío-cristiana en realidad, pero el cristianismo en particular, es que ha logrado evangelizar tanto a ateos como a creyentes, porque ambos, ateos y creyentes, discuten de lo que la teología dice que está vertido en estos textos y no lo que verdaderamente está escrito. Entonces se discuten temas totalmente teológicos, alejados totalmente de la realidad, fantasías teológicas. Entonces lo que hacemos en este programa, otras personas, yo no soy ningún innovador al respecto, es leer literalmente lo que está allí escrito. Recordemos, para continuar con esta especie de introducción que hago casi en todos los programas, recordemos que el Antiguo Testamento es un conjunto de libros que nutren básicamente a dos religiones, el famoso conjunto de religiones judío-cristianas, pero básicamente a dos, al cristianismo por un lado, con sus subreligiones que ahora vamos a mencionar, y a los hebreos, a la religión hebrea, por el otro, ¿verdad? El cristianismo tenemos los cristianos católicos, tenemos los cristianos protestantes, los ortodoxos, los cristianos coptos africanos, y básicamente todos se nutren de una manera u otra de los libros del Antiguo Testamento. Dependiendo de la religión puntual, toman como dogmáticos ciertos libros y como apócrifos otros. Entonces nos encontramos con cosas muy raras, por ejemplo los cristianos coptos que tienen como dogmáticos el libro de Enoc y el libro de Jubileos, que son considerados apócrifos por los cristianos católicos, por ortodoxos y por protestantes también, y también por los hebreos. Cada libro a su vez, cada religión lo traduce a gusto propio. Si bien hay algunas cosas en común, lo traduce y lo interpreta según su conveniencia teológica. Entonces, cada quien tiene su versión de esos libros, de esos escritos antiguos, escritos principalmente en hebraico antiguo, ¿verdad? Ya lo expliqué en otros videos.
es un texto escrito de derecha a izquierda solamente con consonantes y todo de corrido, no hay separación entre palabras, entonces el trabajo de las diferentes escuelas cuando comenzaron a vocalizar estos textos era primero separar las palabras para saber dónde empezaba y dónde terminaba otra palabra y después vocalizarlo, ponerle las vocales, con lo cual hay infinidad de Biblias posibles dependiendo de cada escuela y de cada religión. Pero hoy vamos a ir, en este programa vamos a ir un poquitito más allá, por eso el título, ¿qué busca el Vaticano en el espacio? No voy a hablar exclusivamente del Vaticano, pero sí me voy a centrar en los cristianos católicos, que dependen del Vaticano, y las escuelas de estudios de los libros del Antiguo Testamento hebreas, ¿verdad? No los protestantes ni los ortodoxos, que están mucho más encerrados en su propia religión y no aceptan muchas cosas que la ciencia se van quedando atrás con respecto a los avances de la ciencia, no así, por ejemplo, el Vaticano, que de hecho promueve el avance científico, el estudio del universo, etc. Pero para no irme mucho más lejos de lo que estoy diciendo, hoy lo que vamos a hacer es ir un poco más allá a partir de este programa, los voy a ir mechando con respecto a otros de la lectura literal, un poco más allá de la lectura literal propiamente dicho. Ya llegamos hasta aquí, ya sabemos que si leemos de manera literal el Antiguo Testamento nos viene una historia totalmente diferente de la que la teología, la religión dogmática nos lo cuenta. Si a su vez, como siempre recomiendo, esta no va a ser, si a su vez hacemos este reemplazo, que siempre aconsejo hacerlo, reemplazar en nuestras Biblias cada una de estas palabras, no lo voy a explicar ahora, pero quien tenga un minuto que pare acá el video y lo copie, reemplazar, más aún empiezan ciertos versículos a tomar un color totalmente diferente, empezamos a leer cosas que cuando estaba traducida con estas palabras se nos ponía más gris. Si bien estaba, cuando uno lee Reina Valera, que es una de las peores traducciones del Antiguo Testamento, se es más difícil encontrarle sentido a ciertos versículos. Cuando uno hace automáticamente este reemplazo, ya ese versículo cambia de color. Pero bueno, hoy vamos a ir un poco más allá de esto y vamos a empezar a unir ciertas cosas que podemos saber. Algunas son concretas, como por ejemplo los 2 observatorios que tiene el Vaticano, algo concreto que existe, que cualquiera que lo googlee lo encuentra y sabe de qué está, o por lo menos sabe lo que el Vaticano quiere que uno sepa, lo que publica, qué está buscando en este observatorio, qué busca, por qué el Vaticano le interesa el universo. Ahora vamos a hablar un poco más. Entonces vamos a agarrar cosas que son reales, tangibles, y vamos a tener que teorizar un poco y unir con otros escritos antiguos, con libros o escritos principalmente de rabinos hebreos que hacen una lectura también literal del Antiguo Testamento y también sacan sus conclusiones o su teoría, como uno quiera, porque yo creo que acá no hay nada concluyente, no hay forma de que con el Antiguo Testamento se pueda hacer algo concluyente, pero también vamos a sacar algunas historias que sabemos de los escritos sumerio-acadios, cosas que uno puede saber de Egipto, y con todo esto, con todas estas diferentes fuentes de información, algunas muy reales y otras teorías, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, pero ¿cómo sabemos que las tablas sumerio-acadias están bien traducidas? ¿Está bien interpretado lo que allí? Bueno, no tenemos forma de saberlo, como tampoco tenemos forma de saberlo si el Antiguo Testamento está bien vocalizado. Pero como dice el italiano Mauro Biglino, al que siempre me gusta citar, hacemos de cuenta que lo que nos dicen o lo que está escrito es verdadero, o es así, o es cierto, y vemos qué historia podemos armar con eso. Si negamos rotundamente todo, directamente no nos interesaría este programa ni hacerlo. Entonces, como vamos a estar teorizando ya un poco más de la lectura literal, vamos a estar en algunos casos un pasito más adelante de lo que
de lo que Biglino, por ejemplo, y otros estudiosos italianos dicen, por lo menos en sus conferencias. Esto no quiere decir que lo que yo voy a decir en este programa Biglino no lo haya pensado o otro no lo haya teorizado. Y vamos a estar en una zona donde no nos vamos a poder asegurar nada. De aquí no vamos a salir con la certeza de. Vamos a salir con preguntas, quizás alguno en la caja de comentarios luego del video haga algún aporte, algún link a otro video, a algún foro donde podamos seguir recabando más información de esto. Aquí no vamos a salir con la certeza de nada. De hecho, en este canal no vamos a salir con la certeza de nada nunca. Lo más probable es que nos salgamos con más preguntas que respuestas. Pero eso es lo que a mí me gusta y así y ese es el formato que le voy a dar a este canal. Bueno, creo que entonces hice la aclaración a aquellos que sean muy creyentes, que tengan una fe que les pueda hacer sentir angustia. De esto vamos a estar hablando. Den vuelta a la página y vayan a otro video. Bueno, entonces empezamos redondamente en el tema. Lo primero, ya lo hemos tratado en otros videos, en varios videos. El Vaticano tiene 2 observatorios, de los cuales tiene variadas funciones, no es que solamente se dedican a lo que vamos a decir, pero uno se especializa en gran parte en la exobiología, o sea, en la búsqueda de vida extraterrestre. O sea, hay uno de los observatorios del Vaticano donde tiene como meta principal, entre otras cosas que debe hacer el observatorio seguramente, es la búsqueda de vida extraterrestre, el estudio de la posible vida extraterrestre. Tenemos como, bueno, este es el párroco que está ahora, cura, no sé, que está ahora a cargo del observatorio del Vaticano. Anteriormente, bueno, este es todo el staff, anteriormente estaba el argentino, creo que es José Gabriel Funes, creo que ese es el nombre, sí, José Gabriel Funes, a ver, creo que acá está el nombre, bueno, Gabriel Funes de seguro, creo que José es su primer nombre, que es un cordobés que estuvo a cargo del Observatorio del Vaticano hasta el 2015, creo, cuando ingresó este señor. Hay una nota de este señor por internet, el interés está en castellano también. Otra parte del observatorio, o otro de los observatorios, que creo que tiene uno en Canadá, creo que hay uno en Canadá y otro en Chile, pero bueno, la localización de los dos observatorios no lo tengo claro. Bueno, de más está decir que la mayoría de estos curas son jesuitas, como lo es también el Papa Francisco en este momento. La rama jesuítica dentro del cristianismo es los que son más, se inclinan más por la ciencia, por el conocimiento. Yo subí del padre Funes un video que lo subí, una charla que dio muy interesante respecto al universo, a la posible vida extraterrestre. Ahora voy a hablar de esta entrevista también. Pero digo, entonces, el Vaticano está buscando algo en el espacio, no cabe duda. Una es la exobiología, otra es mirar ciertas estrellas, observar ciertas estrellas en cierto lugar de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Eso también es un signo de pregunta para mí, y seguramente para muchas otras personas. ¿Por qué ciertas estrellas? Y entonces uno empieza a atar algunos cabos, por más que no quiera. Recordemos que en el Antiguo Testamento, para los que llegaron hasta aquí, que ya han visto otros capítulos, en el Antiguo Testamento hay un grupo de seres, que son los famosos Elohim, lejos de ser dioses, seres de carne y hueso, por ahora llamémosle así, seres, claramente no son humanos, o por lo menos si son humanos tienen un avance tecnológico imposible de pensar en los tiempos donde los podemos ubicar, donde el Antiguo Testamento lo ubica. Si leemos o si buscamos parte de lo que pueden decir teólogos rabinos hebreos,
eran seres de una fuerza superior al ser humano, teóricamente más grandes, pero bueno, por ahora digamos así, hay unos seres llamados los Elohim, con una tecnología, con una capacidad de hacer ciertas cosas imposible para cualquier civilización o cualquier atisbo de civilización en los tiempos donde se ubica en el Antiguo Testamento. El Génesis principalmente, o toda la parte creacionista, no voy a entrar en detalles con el tema creacionismo en este programa, pero digo, toda la parte creacionista del Génesis tiene un gran parecido con su misma parte de la mitología, si se quiere, o de las tablas sumerio-acadias. O sea, los Elohim bíblicos tienen un gran parecido con los Anunnakis sumerios, ¿verdad? Un gran parecido. Inclusive sus diferentes, cuando uno lee literalmente el Antiguo Testamento, encuentra que inclusive ciertos cargos, si se quiere, eran iguales. En el libro apócrifo de Enoc se puede ver más claramente esto, más claramente. En la mitología, se quiere, o en las tablas sumerio-acadias, estaba Anu, que era, digamos, el mayor o el con mayor cargo dentro de los Anunnakis. Después había dos hermanos que eran muy poderosos, y había otros Anunnakis. En el Antiguo Testamento está Elión, donde si se traduce el hebraico quiere decir el él que está por sobre todos. Recordemos que Elohim es un plural de él, y él era un individuo de estos Elohim. Elohim es como un plural. Digamos que la traducción cristiana, traducir Elohim como Dios o como dioses, dependiendo de lo que le convenga a la teología, es totalmente fantasiosa. Hasta el día de hoy, teólogos siguen en discusión que qué quiere decir ese plural, con lo cual lo más respetuoso de los textos antiguos sería dejar, como sugiero acá, reemplazar siempre Dios por Elohim, porque así es como está escrito en el Antiguo Testamento. Reemplazar al Altísimo por Elión, este reemplazo. Digo, estos Elohim, entre otras cosas, no vamos a hablar puntualmente de la parte de la creación, pero entre otras cosas, fabricaron a los adamitas. Si hacemos o resumimos muy sencillo una parte histórica de lo que podría ser las diferentes etapas de lo que está contado en el Antiguo Testamento, en su momento los Elohim fabricaron o crearon, digo fabricaron porque la parte de la creación, como la creación de la nada, no existe en el Antiguo Testamento, pero no quiero perder tiempo con eso porque se me va a hacer un video muy largo. Fabricaron al hombre y la mujer, así lo dice, fabricaron al hombre, macho y hembra, y posteriormente, de otro lado, trajeron al Adán, Le Adán, o sea, a los adamitas, machos, los fabricaron en otro lado, los trajeron, lo tomaron y lo pusieron en el famoso Gan Eden, que en el cristianismo está traducido como el jardín del Edén, que nada tiene que ver con el significado hebraico original, que se refiere a un lugar cerrado y protegido. El Gan Eden, que es como yo ahora me voy a referir al famoso paraíso terrestre, es un lugar cercado y protegido, donde seguramente estos Elohim tenían, entre otras cosas, su centro de mando. Era un lugar donde, según dice la Biblia, había árboles que daban frutos buenos para la comida, y había animales también. Cuando uno va a la exégesis hebraica principalmente, habla de animales de corral, no habla de animales silvestres.
Para ese momento, para la creación del Gan Eden, de uno de los Gan Eden, pero vamos a hablar, para no irnos del tema de ese, del bíblico, el planeta ya estaba pleno de árboles, de animales, y ya claramente existían los Homo sapiens sapiens, o sea, ya estaban nuestros ancestros en una etapa de civilización muy, muy básica. Recordemos que, o casualidad, que luego de que se da el famoso éxodo de los adamitas del Gan Eden, donde lo echan por comer la famosa fruta prohibida, tiempo después aparece en esa zona una civilización completamente armada, con todo tipo de conocimientos, prácticamente sin ninguna civilización que le previa, ¿verdad? Que es la Sumeria. Con lo cual, podemos llegar a teorizar que los descendientes de los adamitas son los antiguos sumerios. Lo podemos decir como una teorización. Pero bueno, entonces, en este jardín, en este Gan Eden, se fabricaba alimento animal y vegetal. Se especula que allí se crearon los primeros híbridos del grano, del trigo, etc. Esto lo dije en otro video. Y una casualidad es que en las tablas sumerio-acadias también se habla de un lugar donde se fabricaba comida, y los mismos sumerios, en una de las traducciones, dicen que antes que vinieran los Anunnaki ellos comían pasto igual que los animales. Luego empezaron los cereales, la parte que se especula, la modificación genética de ciertas plantas silvestres para lograr los granos que nosotros conocemos hoy. En la Odisea, o sea, de la Ilíada, en la Odisea homérica, se habla de que Archinó, que era un rey, tenía un jardín también, donde, oh casualidad, se fabricaba comida los 365 días del año, sea invierno o verano. Ahí hay varios versículos en la Odisea, creo que es el capítulo 110, ahora no me lo anoté, de la Odisea, pero entre otras cosas decía que cuando una fruta de cualquier tipo estaba empezando a crecer en un árbol, en otro ya estaba madurando, y en otras zonas ya las mujeres, en ese jardín trabajaban mujeres, estaban recogiendo el fruto, y más allá ya se podía comer o se estaba haciendo el vino. Principalmente hay dos versículos que hablan del vino, donde es claramente, se puede leer claramente, que la uva estaba recién generándose en una parte, en otra ya estaba madurando, en otra ya la estaban cosechando y en otra ya estaban haciendo el vino. O sea, era un ciclo continuo, anual, de generación de comida. Bueno, algo prácticamente imposible en esa época, si no fuera con ciertos conocimientos, ¿verdad? Para crear, para tener protegida en invierno esta fruta, para que se vaya madurando, es lo que hoy nosotros lo podemos hacer con la tecnología que tenemos. Estas similitudes llaman mucho la atención estas similitudes. En el Antiguo Testamento podemos ver que recién un tiempo después, voy a hacer un programa respecto a los adamitas, recién un tiempo después que los machos fueron puestos en el Gan Eden a trabajar, lo dice claramente la Biblia, fueron puestos ahí para trabajar y cuidar, estos Elohim se dan cuenta que la compañía de los animales silvestres para los machos no es lo ideal. Siempre los que están más adelantados en la lectura y la interpretación literal son los hebreos. Los hebreos dicen que, rabinos hebreos, ¿verdad?, que escriben interpretándoles
la lectura literal de los diferentes libros que le componen la Torá de ellos, o sea, no es el Antiguo Testamento el mismo que tenemos nosotros, dice que hasta ese momento los machos adamitas tenían sexo con cualquier animal. Entonces era una situación, supongo, verdaderamente molesta para los Elohim, que decidieron fabricarle una hembra. En la literatura sumerio-acadia hablan que los Anunnakis, cuando no estaban en la Tierra, tenían una casa celeste, un lugar celeste, o sea, fuera de la Tierra, privado de toda vegetación. Eso es interesante pensarlo, porque automáticamente pueden venir dos cosas a la mente: un planeta desértico que no tenga vegetación, y la otra, que es la más interesante, una nave espacial, un lugar, una casa celeste privada de toda vegetación. En el Salmo 24, si lo leen, hay dos partes de este salmo. Lo recomiendo leer si se consiguen una copia online o en papel de la Biblia textual. Hay dos partes de este salmo que son muy llamativas. Una es que dice que para Yahvé le pertenece la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es una llamativa diferenciación que, bueno, en el hebraico antiguo puede inclusive ser mucho más llamativa, pero no necesitamos irnos tan allá. Si uno la lee así, llama la atención. Dice, como la tierra y su plenitud, el mundo. ¿Cuál es esa diferencia entre la tierra y el mundo? Y más abajo habla de dos puertas. Habla de una puerta sobre las cabezas y otra puerta eterna. La palabra eternidad también está mal traducida, o por lo menos no lo digo yo, lo que dicen los estudiosos, porque Olam no quiere decir eternidad. De hecho, si nosotros conseguimos una copia de la Biblia de Jerusalén, en las notas abajo, sobre Olam, dice no traduce como eternidad. Olam es un espacio de tiempo no conocido, desconocido, o es algo desconocido. Una longitud de tiempo o de espacio desconocida por el hombre. Y si entonces en el Salmo 24, sobre el final, vemos que hay dos puertas y una, en lugar de ser eterna, dice Olam, lo que entienden aquellos que están estudiando o que han estudiado estos textos es que hay un portal, o que habla de un portal en la tierra y un portal en un lugar desconocido, donde Yahvé entraba y volvía. Se abrían las puertas y se cerraban y iba Yahvé con su cabod. En la literatura egipcia, Ra, cuando iba a su mundo, entraba se abría un portal en la tierra y otro portal se abría donde Ra tenía su demora celeste, su casa celeste. Entraba por un túnel a una velocidad que no dependía de él. Otra coincidencia entre textos antiguos y escrituras antiguas que parecen tener mucho que ver. Hace un tiempo yo mencionaba esta nota que se hizo en el 2008, en mayo del 2008, está en italiano, donde al padre Funes, al cordobés, le hicieron una entrevista, y el título de la entrevista es El extraterrestre es mi hermano. Y el entrevistador le hizo varias preguntas. Algunas respuestas son llamativas, más allá de la pregunta. Era si la posibilidad de una vida extraterrestre contradecía el Génesis, si la posibilidad de encontrar vida inteligente o con una inteligencia superior a la nuestra contradecía el Génesis, la parte creacionista del Génesis.
¿Y qué esperaba él si algún momento estaba el famoso contacto con una civilización extraterrestre? Y todas las respuestas de Funes fueron más científicas que religiosas, si quiero, por lo menos que algún religioso eh, muy ortodoxo verdaderamente le debe haber molestado esta entrevista o esta respuesta, porque él, entre otras cosas, dice, bueno, que no se le puede poner, que un humano no puede ponerle límite a la creatividad de un dios, con lo cual tranquilamente Dios podría haber creado otros seres inteligentes, otros mundos, otros seres vivos fuera de la Tierra, que no necesariamente, no hay ninguna condición en el Génesis ni en el Antiguo Testamento que diga que solamente se creó todo en la Tierra. Que sería imposible, sería muy posible hablar con una civilización extraterrestre y entender que podría tener una religión diferente a la nuestra, pensar en un Dios de manera diferente a la nuestra, que es normal. Da como ejemplo las diferentes visiones religiosas que hay en nuestro planeta, con lo cual no niega la posibilidad, o de hecho la da como certeza, de que otras razas pueden tener unas religiones muy diferentes a las nuestras y que sería normal. Es muy llamativo esto. Hace muy poco, creo que hace 3 años atrás, el Papa Francisco, en un reportaje también dijo que la Iglesia no podía negarle la evangelización, el bautismo a un marciano, si es que sucediera. Es llamativo eso, si lo unimos a lo que hablamos de qué está buscando el Vaticano en el espacio. Adicionalmente también había dicho algo que también es llamativo, que también lo mencioné, esta nota es de septiembre del 2008, y la autoridad vaticana le pide a los obispos del mundo que omitan el nombre Yahvé o Jehová en la liturgia. Adicionalmente también se les pidió que no traten en la misa de enunciar versículos del Antiguo Testamento. Esto es muy llamativo. Esto es muy llamativo porque si nosotros analizamos un poco el Antiguo Testamento, estos Elohim, que eran muchos, que tenían diferentes intereses y evidentemente diferentes poderes en la tierra, el Elohim Yahvé era, además de ser uno de los menos importantes, recordemos que había un Elohim en Egipto, por ejemplo, un Elohim en Babilonia. El Elohim Yahvé tuvo como herencia solamente una familia. Se especula que era el hijo de otro Elohim más poderoso. Pero digo, eso no lo dice la Iglesia, por supuesto. Pero estas cosas dan que pensar. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos esa diferencia, entendemos que quizás, o tenemos casi que estar seguros, que la Iglesia ya la vio antes y que tiene acceso a documentos, a textos, a escritos, que nosotros no los tenemos. Los hebreos, por ejemplo, cada vez que encontraban un escrito que chocaba bastante o que chocaba en parte con esa idea que tuvieron los samaritanos de hacer que su Elohim fuera el más importante, primero el más importante y luego el único, que está en el Antiguo Testamento, tuvieron que cortar, que modificar, que enmendar muchas partes del Antiguo Testamento. De hecho, hay una cantidad de libros, son 11, los que se pueden leer, que se mencionan de una manera u otra en el Antiguo Testamento, pero que no están. Por ejemplo, uno de los más famosos, o por lo menos de los más intrigantes, es el que se llama Las Guerras de Yahvé, donde se especula que en ese libro era tan cruda la forma con la que combatía este Elohim. Ahora, si tengo tiempo, voy a decir un poquito más, no quiero que se me haga un programa eterno. Era tan cruda y explícita la forma en la que estaba narrada en cómo combatía este Elohim, que no había forma de modificarlo al libro para poder meterlo en esta nueva
vista teológica de este conjunto de libros del Antiguo Testamento. O sea, los primeros que le metieron mano, modificaron, cortaron, editaron, borraron, desaparecieron textos, libros, frases. Por ejemplo, el libro de Isaías se habla que hay un 70% que no está. Se especula que del 100% de lo que era el libro de Isaías, quedó un 30%. Pero claro, nosotros decimos, bueno, lo quemaron, lo destruyeron, no. Los hebreos, recordemos que esto todavía el cristianismo no existía cuando estas cosas sucedían. El cristianismo no había llegado el nacimiento de Jesús, ni mucho menos. Cuando los samaritanos hacían esto, y otras escuelas también, porque hubo un momento en que varias escuelas competían, después se devino como la más importante la samaritana. Todos los libros, traducciones que chocaban con la versión final que ellos querían dar al mundo de sus textos, eran enterrados, porque claro, lo habían escrito sus ancestros y había cierto respeto. Entonces se especula o se sabe o se piensa que hay cantidad de documentos extrabíblicos que tienen principalmente los hebreos, pero el Vaticano es muy probable que también tenga acceso o tenga para sí otros documentos. En su momento hubo una gran competencia por obtener estos documentos antiguos encontrados en grutas, en antiguas iglesias. Recordemos que Medio Oriente fue una tierra de nadie, de una guerra continua durante miles de años, en el presente también, pero eso es tema aparte. Entonces, estas religiones tienen textos, principalmente los cristianos católicos y por supuesto los hebreos, tienen textos de donde ellos pueden luego sacar o escribir o decir cosas que nosotros no tenemos acceso. Siempre los rabinos tienen una libertad mayor a la hora de decir y de teorizar respecto a sus libros. ¿Por qué? Bueno, porque la visión hebrea de sus libros sagrados, si quieren, del Antiguo Testamento, que no se llama así, es muy diferente a la visión que tenemos nosotros los cristianos. Entonces, nosotros vemos a Dios como un ser celestial, como todo, bueno, como la figura del Dios occidental. Los hebreos más lo ven como un legislador supremo, que les dio una cantidad de órdenes que son más de 600 para que sean cumplidas y seguidas, y como premio le va a dar un territorio que hasta el día de hoy no se lo dio. Un territorio que es la Gran Israel, que es un gran territorio que toma parte de lo que es Israel ahora, más Siria, más una gran parte de Siria, más una parte del Líbano, etc. Bueno, es para otro momento. Adicionalmente, los hebreos no se consideran iguales a los otros humanos. Eso es una realidad. Que no lo digan por un tema de, bueno, que no salga el primer ministro israelí a decir, bueno, nosotros somos superiores que el resto de los humanos, es por un tema más que obvio, ni vale la pena analizarlo. Pero cuando uno lee, los hebreos, los israelitas, se consideran descendientes directos de los adamitas. Claro que eso es clarísimo en el Antiguo Testamento, y el resto de los humanos con los adamitas no tienen nada que ver. Adicionalmente uno puede especular de por qué se mantiene tan cerrada esta sociedad, está tan mal visto que un hebreo tome como esposa a una persona que no es, a una mujer no hebrea, en fin, eso ustedes lo pueden googlear y buscar un poco más, no me quiero ir tanto por el tema. El otro día había visto en un video una cosa que les voy a dibujar acá. Un rabino estaba explicando las raíces israelitas. Recordemos que el Elohim Yahvé hizo un pacto con los hijos de Jacob, que devino el nombre Israel, no con todos los hebreos. O sea, un hebreo en el presente, si está seguro de ser descendiente de la familia de Israel,
puede considerarse que es uno de los elegidos de Yahvé. Otro hebreo que no pueda decir eso no lo es. Pero bueno, es para otro programa. Entonces yo vi algo que me llamó mucho la atención. Este rabino hizo 2 círculos. Hizo un círculo así y otro así. Entonces puso acá la humanidad. Hizo otro acá que dijo Israel. Y después hizo así. Esto es la tierra. Y dijo la raíz extraterrestre de Israel. Esto que describe este rabino claramente se descuenta, se puede entender a la perfección en el Antiguo Testamento. No que sea una raíz extraterrestre, yo le voy a decir por qué, pero sí que Israel, la familia de Noé, de Moisés, de Jacob, no tiene nada que ver con el resto de la humanidad. No son las mismas personas. En ese video, yo me lo anoté acá, esta persona, este rabino, entre otras cosas, decía que el Antiguo Testamento, todo lo que sea la parte del Bereshit, o sea, la creación, es totalmente superfluo. El Antiguo Testamento, la Torá para ellos, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento no trata de la creación de plantas, animales, del hombre, y esto lo deja muy en claro, de la tierra, del mar, no, trata del pacto, principalmente del pacto entre Hashem, o sea, Yahvé, y el pueblo de Israel, el nacimiento de la nación de Israel. Todo lo demás es superfluo. Cuando dice todos los demás, claramente está excluyendo al resto de la humanidad. En ese mismo video dice que cuando se fabricó a la damita, cuando se fabricó a esta raza, si se quiere, este tipo de humanos, se fabricó en otra parte, fuera de la tierra, según este hebreo, y se trajo acá como una conserva, lo dice literal. Se trajo a la damita como una conserva acá y se plantó en el Gan Eden. Adicionalmente luego, por ingeniería genética, se clonó a este adamita y se fabricó la fémina, la mujer. Esto es interesante porque cuando se lee atentamente los pasajes donde se crea la hembra, a Eva, que la Eva es una latinización de una palabra diferente en hebreo, pero no importa, todos esos pasos que se dan son iguales a los realizados por un protocolo de clonación. O sea, se extrae algo del costado, que está traducido luego en castellano como costilla, se induce a la dama a un sueño profundo, o sea, se lo duerme profundísimamente, se hace una incisión en el costado y se quita algo, alguna cosa del costado del macho, se cierra esa parte y con eso que se extrae se fabrica la hembra. En una nota que leí de Pietro Buffa, que es un italiano que se considera un neodarwinista, o sea, una evolución del darwinismo, contaba que todos esos pasos referidos en el Antiguo Testamento son idénticos a un protocolo de clonación, excepto que falta la parte de la inseminación, o sea, el nacimiento de ese clon en otra hembra. Los hebreos dicen que la primera hembra tiene un nombre, yo ahora no la voy a recordar, pero a mí me la han nombrado en varios videos. Hay una primera hembra nombrada en
en la famosa literatura apócrifa nuevamente, ¿no? Pero que ellos la leen para luego teorizar, hay una primera hembra que fue la progenitora de la que recibió para concebir a Eva. Esto es muy llamativo porque en las traducciones de la tabla, de varias tablas sumerio-acadias, se habla que las hembras Anunnakis eran las que prestaron su cuerpo para ahí engendrar a la casta trabajadora de la cual devenimos los seres humanos. Esto es muy llamativo y es muy parecido. La Biblia, el Antiguo Testamento, todas esas cosas es bastante estéril en información, principalmente porque se sospecha la cantidad de cortes, modificaciones y borrados que hicieron los samaritanos. Pero así todo, inclusive en algunos libros extrabíblicos, como puede ser el libro de Enoch, que es muy rico y donde se da a entender claramente los viajes al espacio, claramente. En otros escritos de otras civilizaciones que no están tan condicionadas por la teología, o directamente no están condicionadas por la teología, como es las tablas sumerio-acadias o lo que se puede saber de la civilización egipcia, hay mucha más información. Hay mucha más información de lo que hacían los Anunnaki, los cargos. Se especula que dos Elohim que confrontaron entre ellos en el Gan Eden, debido a esta confrontación, uno, que digamos sería la parte bíblica de Enlil, creo que era el Anunnaki, uno de los Anunnakis, y otro la parte de Enki. Uno era el ingeniero, el genetista encargado de haber fabricado y creado los adamitas, y otro era el encargado general de ese lugar, donde no solamente estaban los adamitas, sino era un centro de mando de los Elohim en la tierra. Había ciertos celos entre ellos. Esto estoy hablando de toda literatura extrabíblica, eso no lo vamos a encontrar, o lo vamos a encontrar muy velado en el Génesis, en la parte de la famosa víbora que tienta a Eva. Uno de ellos más encariñado con su creación, el genetista, el otro lo veía mucho más como un objeto para trabajar, que si se moría, no se enfermaba, se podía reemplazar por otro nuevo. Entonces el genetista, si se quiere, en algún momento decidió hacer a estos clones fértiles. Se especula que todos los clones, machos y hembras en el Gan Eden, eran infértiles. Cuando nace Caín, Adán dice que tuvo su primer hijo debido a causa de Elohim. No lo nombra Yahvé porque Yahvé para estas alturas no. En este momento Yahvé no existía. De hecho, en el Génesis apócrifo ustedes van a ver que Yahvé no existe. Si lo buscan en internet y lo leen, el Génesis apócrifo no. Yahvé no tiene nada que ver. Estamos hablando de otros Elohim aquí. Se especula que el primer hijo de Eva, Caín, es un mixto entre una mujer y un Elohim. Debido a esto, la preferencia que tenía cierto Elohim con él y la no preferencia o el odio, si se quiere, o el desprecio que tenía otro respecto a esta misma persona, que esto deviene en el famoso asesinato de Abel y que sacan, que lo echan a Caín de esa zona donde estaban los adamitas. Recordemos que para el momento que Caín mató a Abel, ya se había cerrado este jardín protegido, ya ellos no vivían ahí en el Gan Eden, y cuando Caín lo echan, le reprocha claramente a su Elohim que si él se va de esa zona, cualquiera que lo encuentre lo puede matar, refiriéndose, por supuesto, a los otros humanos que ya pululaban por esa zona, que comparados con ellos, comparados con los adamitas, eran unos bárbaros. O sea, Caín en esos versículos muestra un terror de alejarse sin la protección del Elohim, porque ellos estaban aculturados, ¿verdad? Si bien eran
trabajaban para los Elohim, gracias a eso habían tenido, los Elohim le habían dado conocimiento que fuera del Gan Eden no había. A ver qué me queda, porque no quiero que se haga mucho más. Ya le dije lo de Ra. Le expliqué lo de... Bueno, creo que no me queda nada más por hoy. Para hacer un resumen de todo lo que dije, es un video de 50 minutos. Para hacer un resumen, es llamativa la búsqueda que tiene el Vaticano de vida extraterrestre. Es llamativa que esté mirando ciertas estrellas. En el Antiguo Testamento, y esto lo digo para terminar el programa, no explica en ninguna parte claramente, con total claridad, que los Elohim vienen de las estrellas. No lo explica como sí lo explica otras civilizaciones, por ejemplo los Anunnakis, las civilizaciones egipcias, civilizaciones hindúes, las Vedas hindúes, hablan con claridad de que estos dioses hindúes vienen de las estrellas. Sí se lee en gran parte que estos Elohim tenían formas de vehículos que volaban de manera imposible de fabricar, ni siquiera de pergeniar en esos tiempos. Pero no hay un versículo puntual que hable de otro planeta, de algo que nos dé una clara visión de que venían del espacio, que venían de otro planeta, de otro sistema solar. En la literatura extrabíblica hay ciertos vestigios, por ejemplo en el libro de Enoch, de esto. Antes de terminar, una de las cosas que, esto lo saco de los videos de Biglino, de Mauro Biglino, él dice que el Nefilim, los famosos gigantes, que está traducido como gigantes en italiano y en castellano, en la Biblia que nosotros tenemos, la palabra hebraica es Nefilim, son un plural de Nefilá. Y que Nefilá, según él, no tiene prácticamente ninguna otra traducción que no sea la constelación de Orión. Eso sería la pista más certera que podemos tener del Antiguo Testamento, que ni siquiera digo que sea así, de la zona o de que los Elohim venían de otro planeta. Nefilim vendría a ser habitante de esa zona, pero ya les digo, está traducido como gigantes, con lo cual, inclusive en la literatura hebraica, algunos hablan que Nefilim quiere decir aborto del macho, en fin, o sea, recordemos que estos son vocales que luego, consonantes que luego al vocalizar dan un significado y al poner otras vocales da otro significado y otro. El hebraico antiguo es una lengua polisémica, con lo cual unas consonantes pueden querer decir una cantidad importante de significado, con lo cual una frase, un versículo completo, puede cambiar totalmente su significado. Entonces, gente, por hoy creo que es eso, es como para abrir la puerta a este tema. Fíjense que se me fue casi una hora y puedo seguir hablando mucho más, pero quiero terminar. La pregunta es final, luego de tantas preguntas que fuimos dando, es si el Vaticano no sabe algo que nosotros por supuesto no sabemos, y por eso esa insistencia sobre la exobiología, sobre el tema de astronomía, cuando pareciera que no tiene nada que ver, ¿no? La religión, la verdad, otras religiones, yo no sé si están en esta búsqueda, uno se imaginaba, llamaba mucho la atención, pero están claramente trabajando en esto, y esta página, si ustedes la miran, y otras que pueden encontrar, tiene mucha información. Para hacer una reflexión que nada tiene que ver, yo creo que lo he dicho en algunos videos,
a veces ciertas películas de ciencia ficción nos dejan pistas que nos hacen pensar cuando uno ya leyó, o por lo menos ya empezó a teorizar con todo esto que les hablé. Hay varias películas que uno podría decir, bueno, pero acá el director no dejará, no estará dejando entrever algo que él piensa que no lo quiere decir libremente. Y una de ellas es la famosa película Prometeo, la primera, de la saga nueva de la saga de Alien. Acá ya estoy atando cosas donde los humanos iban a hablar con los famosos ingenieros que los habían creado. Hay una parte inicial muy llamativa, una parte inicial que tiene una gran raíz bíblica. Si ya leímos el Antiguo Testamento, cómo se crea la vida en la tierra, ¿verdad? Pero una de las cosas que le va a preguntar uno de los ancianos, uno de los que está por morir, que quiere saber, es ¿para qué los crearon? ¿No? ¿Para qué los crearon? Ahí hay una especie de odio de estos ingenieros por su creación, no queda claro por qué, cada uno lo interpreta como quiera. Por ende yo lo interpreto de mi manera, me puedo dar el lujo de interpretarlo. Si no es una queja velada de este director o del que escribió el guión, puede no haber sido el director, una queja velada a Yahvé de por qué prefirió solo a unos y no al resto. Para mí es muy clara el significado de esta película con su raíz bíblica. Recordemos que Yahvé, finalmente, para terminar, Yahvé recibió una herencia, no prefirió a nadie, porque no es el tal Dios. Entonces esto es importante cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué eligió solamente a los israelitas? No eligió a nadie, él lo recibió como una herencia. Le dijeron, bueno, esa familia te toca a vos, y a otros Elohim le tocaron asignaciones en esta herencia mucho más importantes, como territorios o imperios enteros, civilizaciones enteras. Esto es importante para uno sacarse ese pensamiento de por qué eligió solamente a un grupo. No lo eligió, lo heredó. Digo, esto sí, las traducciones son así y la interpretación de la lectura literal es así, ¿no? Así que, gente, no quiero hacer más largo el video, espero que les haya gustado, espero en la caja de comentarios cualquier link a esta temática para seguir avanzando, y si les interesa, haré algunos capítulos más de esta serie de la lectura literal de la Biblia, pero ya teorizando, ya yendo un poco más allá de la lectura propiamente dicha. Gracias y hasta un próximo video de la Quinta Pata de Batman. Hasta luego.